Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito de buena onda y positivismo en este mar de información que es YouTube. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre y me encanta compartir con ustedes reflexiones, experiencias y herramientas para vivir una vida más plena y feliz. Así que si te interesa este tipo de contenido, no dudes en darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Forma parte de esta comunidad creciente de gente que busca brillar con luz propia. Hoy vamos a hablar de algo súper importante, algo que debería ser nuestra prioridad número 1, nuestra felicidad. Y es que Can Yaman ha sido la inspiración para este tema. Sí, ya sé, muchos lo conocen por su talento actoral y su carisma arrollador, pero lo que realmente me impactó y me inspiró a crear este vídeo fue una frase que leí en una entrevista: mi felicidad es innegociable. ¡Boom! Así, tal cual. Una declaración de principios, una bomba de autoafirmación que resonó dentro de mí. Y es que cuántas veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por las opiniones de los demás, por las expectativas ajenas, y sacrificamos nuestra propia felicidad en el altar del deber ser. Demasiadas, ¿verdad? Pues hoy vamos a desglosar esa frase, mi felicidad es innegociable, y vamos a ver cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para construir una existencia más auténtica, más significativa y sobre todo, más feliz. Porque, seamos sinceros, la vida es demasiado corta como para vivirla a medias, o peor aún, viviendo la vida que otros quieren que vivamos. ¿Están listos para empezar este viaje hacia la felicidad innegociable? Pues acompáñenme. Lo primero que quiero que hagamos es reflexionar sobre qué significa realmente la felicidad para cada uno de nosotros. Porque, ojo, la felicidad no es un concepto universal. Lo que me hace feliz a mí, puede ser totalmente diferente a lo que te hace feliz a ti. Y eso está perfecto. No hay una fórmula mágica, no hay un manual de instrucciones. La felicidad es algo personal, intransferible y único. Es una melodía que cada uno compone con sus propias notas, un baile que cada uno ejecuta a su propio ritmo. Entonces, tómate un momento para pensar, ¿qué te llena de energía? ¿Qué te hace sonreír de verdad? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Con quiénes te sientes realmente tú mismo? ¿Qué valores son fundamentales para ti? Anota todo esto en un papel, en tu celular, donde sea. Es importante tener claridad sobre qué es lo que realmente te importa. Quizás te das cuenta de que te llena el corazón la conexión con la naturaleza, el aroma a tierra mojada, el canto de los pájaros. O tal vez descubres que lo que realmente te hace feliz es ayudar a los demás, ver una sonrisa en el rostro de alguien necesitado, sentir que estás haciendo una diferencia en el mundo. O quizás tu felicidad se encuentra en la creatividad, en pintar, escribir, componer música, crear algo bello que exprese tu mundo interior. Una vez que tengas esta lista, analízala con honestidad. ¿Estás dedicando suficiente tiempo y energía a estas cosas que te hacen feliz? ¿O estás dejando que las obligaciones, las preocupaciones y las demandas externas te consuman por completo? Aquí es donde entra en juego el concepto de felicidad innegociable. Es como tener un jardín lleno de flores hermosas, pero estar tan ocupado con las tareas del día a día que te olvidas de regarlas. Al final, las flores se marchitan y el jardín pierde su brillo. Lo mismo ocurre con nuestra felicidad, si no la cultivamos, se desvanece. Porque sí, todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos que pagar las cuentas, cuidar de nuestra familia, cumplir con nuestros compromisos. Pero, ¿qué sentido tiene cumplir con todo eso si nos estamos olvidando de nosotros mismos? ¿De qué sirve tenerlo todo si no somos felices? Imagina una vida llena de éxitos profesionales, una casa lujosa, un coche último modelo, pero con una profunda sensación de vacío en el corazón. ¿Valdría la pena todo el esfuerzo? Mi felicidad es innegociable no significa ser egoísta o irresponsable. No significa abandonar nuestras obligaciones y dedicarnos únicamente a placeres fugaces. Significa más bien establecer límites saludables, priorizar nuestro bienestar y tomar decisiones conscientes que nos permitan vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. Es como ajustar el volumen de una canción, no se trata de apagar la música por completo, sino de encontrar el equilibrio perfecto para que suene armoniosa. Significa decir no a aquello que nos drena energía, a aquellas personas que nos hacen sentir mal, a aquellas situaciones que nos alejan de nuestra esencia. Significa aprender a valorarnos, a respetarnos y a defender nuestro derecho a ser felices.
Es como construir una fortaleza alrededor de nuestro corazón, protegiéndolo de las influencias negativas y permitiendo que florezca la alegría. Y aquí es donde muchos nos atascamos, ¿verdad? Porque decir no siempre es fácil. A veces nos sentimos culpables, a veces tenemos miedo de decepcionar a los demás, a veces nos da vergüenza poner nuestros propios intereses por delante de los demás. La sociedad nos ha condicionado a ser complacientes, a buscar la aprobación de los demás, a sacrificarnos por el bien común. Pero, ¿qué pasa con nuestro propio bienestar? Pero quiero que te grabes esto a fuego, tu felicidad es tan importante como la de cualquier otra persona. Y no tienes que justificarla, no tienes que pedir permiso para buscarla, no tienes que sentirte culpable por priorizarla. Tu felicidad no es un lujo, es una necesidad básica. Es el combustible que te impulsa a seguir adelante, la luz que ilumina tu camino, la fuerza que te permite superar los obstáculos. De hecho, cuando somos felices, estamos en una mejor posición para ayudar a los demás, para ser mejores parejas, mejores padres, mejores amigos, mejores profesionales. Porque cuando estamos llenos de energía positiva, podemos irradiarla a nuestro entorno y hacer del mundo un lugar mejor. Una persona feliz es como un sol que irradia calor y luz a todo lo que le rodea. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar este concepto de felicidad innegociable en nuestra vida diaria? Aquí te dejo algunas ideas, herramientas y estrategias que te ayudarán a construir una vida más plena y feliz. 1. Identifica tus ladrones de felicidad. ¿Qué cosas, personas o situaciones te roban la energía y te impiden ser feliz? ¿Son las redes sociales? ¿Un trabajo que no te gusta? ¿Una relación tóxica? ¿La comparación constante con los demás? Una vez que los identifiques, empieza a tomar medidas para alejarlos de tu vida o para cambiar tu relación con ellos. Por ejemplo, si las redes sociales te generan ansiedad, limita el tiempo que pasas en ellas. Si tu trabajo te hace infeliz, empieza a buscar alternativas. Si tienes una relación tóxica, establece límites claros o, si es necesario, aléjate por completo. 2. Establece límites claros. Aprende a decir no a aquello que no te suma, a aquello que te hace sentir mal, a aquello que te impide dedicar tiempo a las cosas que te hacen feliz. No tengas miedo de decepcionar a los demás. Recuerda que tu bienestar es lo primero. Practica el no con pequeños favores, con compromisos que no te entusiasman. Aprende a priorizar tu tiempo y tu energía. 3. Prioriza el autocuidado. Dedica tiempo a actividades que te nutran, que te recarguen energía, que te hagan sentir bien contigo mismo. Puede ser leer un libro, dar un paseo por la naturaleza, meditar, hacer ejercicio, escuchar música, pasar tiempo con tus seres queridos, o simplemente tomarte un baño relajante. El autocuidado no es un acto egoísta, es un acto de amor propio. Es como cargar la batería de tu celular, necesitas tiempo para recargarte y funcionar al máximo. 4. Cultiva la gratitud. Agradece por las cosas buenas que tienes en tu vida, por pequeñas que sean. Enfócate en lo positivo, en lo que funciona, en lo que te hace feliz. Llevar un diario de gratitud puede ser una herramienta muy poderosa. Anota cada día 3 cosas por las que te sientes agradecido. Te sorprenderá la cantidad de cosas buenas que hay en tu vida. 5. Rodéate de personas positivas. Busca la compañía de personas que te apoyen, que te animen, que te hagan sentir bien contigo mismo. Aléjate de las personas tóxicas, de las personas que te critican, de las personas que te drenan energía. Las personas con las que te rodeas tienen un gran impacto en tu estado de ánimo. Elige rodearte de personas que te inspiren, que te hagan reír, que te hagan sentir valorado. 6. Aprende a perdonarte. Todos cometemos errores. Todos tenemos días malos. No te castigues por ello. Aprende de tus errores, perdónate a ti mismo y sigue adelante. El perfeccionismo es un enemigo de la felicidad. Acepta que eres humano y que cometerás errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo. 7. Vive el presente. No te preocupes demasiado por el futuro, ni te quedes anclado en el pasado. Concéntrate en el presente, en el aquí y ahora. Disfruta de cada momento, de cada experiencia, de cada pequeño detalle. El pasado ya pasó, el futuro es incierto. Lo único que tienes seguro es el presente.
Aprende a saborear cada instante, a apreciar la belleza que te rodea. 8. Aprende a gestionar tus emociones. No reprimas tus emociones, permítete sentirlas y exprésalas de forma saludable. Aprende técnicas de relajación, meditación o mindfulness para controlar el estrés y la ansiedad. Las emociones son parte de la vida. No intentes evitarlas, sino aprender a gestionarlas. 9. Busca un propósito. Encuentra algo que te apasione, algo que te motive, algo que le dé sentido a tu vida. Puede ser un proyecto personal, una causa social, un hobby o cualquier cosa que te haga sentir realizado. Tener un propósito te da una razón para levantarte cada mañana. 10. Celebra tus logros. Reconoce y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. No te centres únicamente en lo que te falta por conseguir. Aprecia todo lo que has logrado hasta ahora. Celebrar tus logros te da confianza y te motiva a seguir adelante. Recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, de crecimiento personal y de toma de decisiones conscientes. No esperes a que las cosas cambien para ser feliz. Empieza a ser feliz ahora mismo con lo que tienes, donde estás. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de tu actitud interna. Y quiero que sepas que no estás solo en este camino. Todos luchamos por encontrar nuestra propia felicidad. Todos tenemos momentos de duda, momentos de frustración, momentos de desesperación. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es seguir buscando, es seguir creyendo en nosotros mismos. Busca apoyo en tus seres queridos, en un terapeuta, en un coach. No tengas miedo de pedir ayuda. Porque al final del día, la única persona responsable de tu felicidad eres tú. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres vivir tu vida, tú tienes el poder de crear la felicidad que deseas. No permitas que nadie te diga lo contrario. Así que levántate, sacúdete el polvo y empieza a construir una vida que te haga vibrar, una vida que te llene de pasión, una vida que te haga sentir vivo. Una vida donde tu felicidad sea innegociable. Y como diría Kahneman, que tu felicidad sea innegociable. Y recuerda, suscríbete al canal para más consejos y reflexiones. Bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre la importancia de priorizar nuestra felicidad y de cómo podemos aplicar el concepto de felicidad innegociable en nuestra vida diaria. Recuerda que la felicidad es un camino, no un destino, y que tú eres el único responsable de crear la felicidad que deseas. Identifica tus ladrones de felicidad, establece límites claros, prioriza el autocuidado, cultiva la gratitud, rodéate de personas positivas, aprende a perdonarte y vive el presente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar tiempo a este espacio. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya dado herramientas para construir una vida más feliz y plena. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible tener una felicidad innegociable? ¿Qué hacen ustedes para priorizar su felicidad? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y ahora el momento de los llamados a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda un montón a seguir creando contenido de valor para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda inspirarles este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden, la vida es un regalo y merecen ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós, familia youtubera.